tardes, aquí estoy con otro nuevo vídeo resumen de las sesiones presenciales del curso del ámbito de comunicación. Hoy el vídeo va a tratar sobre literatura, sobre historia de la literatura, concretamente sobre literatura medieval. El estudio de la literatura medieval lo vamos a dividir en dos sesiones presenciales. La primera, que es la de hoy, la dedicaremos a explicar los caracteres generales, ¿no?, que definen a la literatura que se hizo en la Edad Media, y después nos centraremos en dos formas propias de la narrativa medieval, de la narrativa en verso. Una a la que se ha dado el nombre de Mester de Juglaría y una tercera a la que se le ha dado el nombre de Mester de Clerecía. En la próxima sesión presencial ya nos dedicaremos a estudiar el resto de las manifestaciones medievales. Estudiaremos algo de la lírica, tanto de la lírica popular como de la lírica culta que se hizo en la Edad Media. Estudiaremos algo de la prosa, del cuento, y por último terminaríamos con un brevísimo estudio del teatro medieval y concretamente de la obra principal del teatro medieval, que es La Celestina de Fernando de Rojas. Pero esos tres aspectos los estudiaremos en la próxima sesión presencial y por tanto en el próximo vídeo resumen. Hoy nos vamos a centrar en estos tres aspectos que podéis ver en la pantalla. Vamos a empezar con el primero de ellos, que son los caracteres generales. Si queréis enfocamos para que haya menos distracciones. Los caracteres generales de la literatura medieval. Voy a elevar un poquito esto aquí. En principio, lo primero que tenemos que tener claro es que la Edad Media es un periodo de la historia de la humanidad muy extenso, ¿no?, que dura 1000 años de la historia de la humanidad, concretamente desde la desaparición del Imperio Romano de Occidente, hecho que se produjo en la segunda mitad del siglo V después de Cristo y que nos llevaría hasta el siglo XV, periodo en el que una serie de acontecimientos históricos nos indican ya que algo está cambiando en el mundo, que cambia la forma de pensar y la forma de relacionarse entre los seres humanos. ¿Cuáles son esos hechos históricos que en el siglo XV marcan el final de la Edad Media? Pues por un lado la desaparición del Imperio Romano de Oriente, que tenía la capital en Constantinopla, la actual Estambul. Un segundo hecho es el descubrimiento de América o el encuentro de América por Cristóbal Colón en el año 1492, y a eso hay que añadir otra serie de hechos, la invención de la imprenta, que se produce también en el siglo XV. En fin, hay determinados hechos culturales, históricos, políticos, sociales incluso, que nos dicen que un nuevo periodo de tiempo, una nueva etapa de una nueva edad de la humanidad está iniciándose. En esos 1000 años de historia, que son muchos, los historiadores suelen dividir dos periodos. Hay incluso quien marca más periodos, ¿no?, habla primero de unos años oscuros, etcétera. Pero en principio podemos dividir dos etapas, ¿no? La Alta Edad Media, que iría desde la desaparición del Imperio Romano en el siglo V hasta el siglo XIV. En este periodo Europa se fragmenta en múltiples estados, reinos, principados, condados. Se instaura un sistema de gobierno que se ha llamado feudalismo. Son años de una cierta incomunicación, de una cierta... algunos han hablado incluso de depresión cultural, lo cual no es del todo cierto. Bueno, la Alta Edad Media. En esta época, económicamente, Europa se mantiene gracias a la agricultura y la ganadería. El comercio está en unos niveles mínimos, y a partir del siglo XIV empieza a desarrollarse el comercio, empieza a desaparecer el estado feudal y se inicia una nueva etapa, que es lo que se conoce como Baja Edad Media, que irá desde el siglo XIV hasta el siglo XV. No quiero meterme en más cuestiones históricas, simplemente que quiero que os quede claro que en la Edad Media podemos hacer estas dos etapas, del siglo V al siglo XIV y del siglo XIV al siglo XV. En el terreno literario español, ¿cuándo surge la literatura en España? Bueno, pues la literatura en España surge
en la Alta Edad Media, concretamente en el siglo XII. Se piensa que la primera obra literaria castellana, bueno, se piensa no, la primera obra literaria castellana conservada es el poema de Mio Cid, que se piensa que fue escrito en torno al año 1207, ¿no? Es decir, a principios del siglo XIII, quizá compuesto a finales del siglo XII, pero puesto por escrito en los primeros años del siglo XIII, es decir, al final de ese periodo que hemos llamado de la Alta Edad Media. ¿Antes hay literatura? Evidentemente hay literatura, pero que o es literatura oral que no se ha conservado, no se ha puesto por escrito, o es literatura compuesta en lengua latina o en otras lenguas. Siguiendo con los caracteres generales, otro aspecto a tener en cuenta son los que tienen que ver con la sociedad medieval. ¿Cómo era la sociedad medieval? La sociedad medieval es una sociedad estamental. ¿Qué quiere decir estamental? Que los individuos pertenecen a un grupo social por nacimiento, no por su nivel de riqueza o por sus habilidades o por sus conocimientos, sino por herencia familiar. Teniendo eso en cuenta, se habla de 3 estamentos. Bueno, en realidad son 2 estamentos en la sociedad medieval. El estamento privilegiado y el estamento no privilegiado. Dentro del estamento privilegiado, uno de los grupos sociales que nos encontramos es la nobleza, que es la que detenta el poder. Su función en la sociedad es el ejercicio de las armas, es hacer la guerra, y a cambio de esa defensa de las armas, de ese hacer la guerra, pues recibe la obediencia, el homenaje, incluso los recursos económicos del resto del pueblo. Un segundo estamento es el clero, es decir, la iglesia, tanto el clero de las ciudades, la alta jerarquía eclesiástica, como los monjes que habitaban en los monasterios y se dedicaban a la oración y al estudio. Y por último estaría el grupo mayoritario, un grupo sin privilegios, que sería el pueblo llano. Dentro del pueblo llano hay muchos grupúsculos, los campesinos por un lado, sería la mayoría de la población medieval, y después están los burgueses, que a medida que avanza la Edad Media va a ir cobrando protagonismo. Los burgueses son los habitantes de las ciudades, de las pequeñas ciudades medievales, que poco a poco van a ir agrandándose y que se van a ir enriqueciendo pues con el comercio, con la artesanía, con determinadas actividades preindustriales. Por tanto, el pueblo llano. Las funciones, como os he dicho antes, de la nobleza es la defensa de la sociedad por el ejercicio de las armas, por eso lo que identifica al noble es la espada y el caballo, se le llama caballeros porque montan a caballo para defender a la sociedad. La función del clero es la oración y la cultura, y la función del pueblo es el trabajo de la tierra o el trabajo de otros recursos minerales, etcétera, para mantener económicamente a esa sociedad. Y centrándonos ya en los caracteres que podemos llamar culturales, ¿no?, o literarios, 3 son los que destacan principalmente en la literatura medieval. Por un lado, la oralidad. La mayoría de la sociedad medieval es una sociedad analfabeta y por tanto la transmisión de la literatura se hace de padres a hijos o de madres a hijos y se hace siempre por vía oral. Rara vez se ponen por escrito. Nosotros conocemos de la literatura medieval las obras que se pusieron por escrito. Por tanto, podemos pensar que conocemos una parte mínima, reducida, de lo que fueron las composiciones medievales. Un segundo carácter es que la literatura medieval es fundamentalmente anónima. No existe la idea del autor literario. Muy pocos autores son los que manifiestan ese orgullo de haber compuesto una obra. Las obras son anónimas, no se firman, e incluso cuando se firman, los autores manifiestan su deseo de entregarla al pueblo para que las memorice, las utilice, etc. Y por último, derivado quizás de la característica de oralidad, el predominio del verso, porque el verso es mucho más fácilmente memorizable. Pues mediante la rima, el ritmo hace que se puedan memorizar mejor los pasajes, y por eso buena parte de la literatura medieval utiliza el verso no solo para la expresión de los sentimientos, lo que sería la lírica, como vimos en la sesión pasada, sino incluso
para contar historias, para relatar historias, como veremos en las dos formas literarias que vamos a estudiar en la sesión de hoy. Bueno, pues estas serían las características principales. Volvemos al esquema general y nos vamos a centrar ya en la primera de ellas, que es el mester de juglaría. Enfoco el concepto, vamos a elevarlo un poco. El mester de juglaría. Mester significa oficio y juglaría de juglares, ¿no? Es decir, son obras literarias difundidas por juglares. ¿Quiénes eran los juglares? Bueno, los juglares eran personas del pueblo llano que se dedicaban a ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, pues contando historias, haciendo juegos malabares, juegos circenses, vendiendo algún producto, dando noticias de aquí y de allá. Es decir, eran personas que se dedicaban al negocio del espectáculo. Eran los encargados de conectar los pueblos, la sociedad medieval. Una de las cosas que hacían estos autores del Mester de Clerecía era recitar grandes historias protagonizadas por guerreros, y así lo hacían en verso. Es decir, lo que hoy llamamos Mester de juglaría, son obras que relatan una historia, que lo hacen en verso y que están protagonizadas por héroes guerreros. Héroes guerreros, grandes soldados: Rodrigo Díaz de Vivar, Roldán, el emperador Carlomagno, el rey Arturo, etcétera, etcétera, etcétera. En España, en la literatura española, ¿cuál es la obra principal que tenemos del Mester de Clerecía? De juglaría. La obra principal es el poema de Mío Cid. No solamente por su importancia, sino porque además es la primera que conservamos, el poema de Mío Cid. El poema de Mío Cid es una obra que se compuso en el siglo XII, finales del siglo XII, y se pondría por escrito pues quizá algo después, ¿no? Ya a principios del XIII. Se suele tomar la fecha del año 1207, ¿no?, como fecha de escritura, aunque no de composición. El personaje principal del poema de Mío Cid es un personaje histórico, Rodrigo Díaz de Vivar, que fue un noble castellano, un importante noble castellano, que simbolizaba los valores de esa Castilla, que es un estado que está naciendo en esta época, un estado muy orgulloso, un estado muy conquistador, un estado muy militar, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar representa las ideas de valor, de honestidad, de lealtad al Señor, en fin, lo que son los grandes valores medievales. Ese será el protagonista del poema de Mío Cid. El tema que va a tratar el poema de Mío Cid es un tema casi único, que es la recuperación de la honra. Rodrigo Díaz de Vivar va a perder su honra, su honor, en dos ocasiones en el poema de Mío Cid, y se va a levantar, va a recuperar ese honor, ¿no?, hasta el punto de engrandecer más su condición de noble. Y en la estructura del poema de Mío Cid, o en el argumento en el poema de Mío Cid, se distinguen tres partes: el destierro de Castilla, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpe. Habréis visto en el material, ¿no?, en los recursos que tenéis que estudiar, que hay pues unos resúmenes del poema de Mío Cid. Además os he puesto un vídeo también en la parte de refuerzo y ampliación, donde os resumen un poco el poema de Mío Cid, pero bueno, básicamente os lo digo ya. El poema de Mío Cid arranca del momento en que Rodrigo Díaz de Vivar recibe la orden de abandonar Castilla, porque el rey Alfonso se ha enfadado con él y le destierra de Castilla. Entonces él sale fuera de Castilla, dejando a su familia a buen recaudo, ¿no?, en un monasterio, ¿no? Al salir de Castilla entra en conflicto con otros reinos vecinos. Luchará con el conde de Barcelona, luchará con los musulmanes en Alcocer y Castejón, y finalmente luchará contra los musulmanes en la ciudad de Valencia y conquistará la ciudad de Valencia. En todo este proceso del destierro y las batallas, Rodrigo Díaz de Vivar sigue considerando al rey Alfonso como su señor y le sigue enviando pues una parte del botín. Eso permite que cuando el Cid conquiste Valencia,
el rey quiere agradecérselo casando a sus hijas, doña Elvira y doña Sol, casándolas con nobles muy importantes de la corte del rey. Ahí empezaría la segunda parte de la obra, que es el cantar de las bodas de las hijas del Cid. Lo que pasa es que esos yernos del Cid pues resultan ser gente desleales, miserables, cobardes, salen huyendo de la batalla. En fin, hay muchos episodios, ¿no?, que muestran su cobardía, ¿no? En tercer lugar, para disimular esa cobardía y vengarse de la gente del Cid, los infantes de Carrión, que son los maridos de las hijas, deciden llevarlas a sus tierras y por el camino abandonan a las hijas y las apalean, las maltratan y las abandonan en un bosque a su suerte, ¿no? Las hijas al final son salvadas porque el Cid no se fiaba de ellos y envía a uno de sus guerreros tras los infantes y las regresan, ¿no? Las hacen que regresen a la ciudad de Valencia, ¿no? Ante esta nueva caída de la honra, pues Rodrigo Díaz de Vivar decide plantear una reclamación legal, porque claro, a él no le interesa vengar la ofensa matando a los infantes, por ejemplo. Él quiere que ese matrimonio tan deshonroso desaparezca, se anule, y para eso plantea una reclamación judicial, una reunión en las cortes del rey, donde él demuestra la cobardía y la villanía de los infantes de Carrión y sus matrimonios son anulados y finalmente sus hijas son prometidas para casarse con otros nobles, con los infantes de Navarra y Aragón, que serán futuros reyes de Navarra y Aragón. Y así termina la obra con la honra del Cid elevada hasta los cielos, ¿no? Porque su sangre va a correr no por la alta nobleza castellana o leonesa, sino que va a correr por los que serán futuros reyes de Navarra y Aragón. Bueno, pues este es el poema de Emedo Cid, la primera gran obra literaria. Esto es literatura popular, como os digo aquí. Literatura popular porque es anónima, porque es oral, no conocemos su autor, se difunde y se ha difundido pues gracias a la memoria, a la memorización. Volvemos atrás y nos vamos ahora a la tercera modalidad de literatura medieval, que es el mester de clerecía. Recordad, enfocamos lo que significaba mester. Mester significa oficio. Si antes hablábamos del oficio de los juglares, que eran gente del pueblo llano, ahora vamos a hablar del oficio de los clérigos. Los clérigos eran en la Edad Media la gente que sabía leer y escribir, la gente culta. Normalmente estas gentes cultas estaban vinculadas a la iglesia, ¿no? Por eso asociamos el término clérigo a la religión, ¿no? Pero no todos tenían por qué ser religiosos. Bueno, vámonos a los aspectos principales del mester de clerecía. En primer lugar, las fechas en que se compusieron. Las obras del mester de clerecía, que son obras de autores cultos, que están además muy orgullosos de sus conocimientos, son obras que, a diferencia del mester de juglaría, se ponen por escrito, algunas incluso se firman, ¿no?, con el nombre de los autores. Conocemos a dos de los grandes autores de clerecía por su nombre. Bueno, pues estas obras se compusieron en España, en Castilla, entre los siglos XIII y XIV. Es decir, son posteriores al mester de juglaría. Son un paso más en la evolución de la literatura española. ¿Cuáles son los temas que tratan estas obras? Bueno, pues los temas que tratan son los temas propios de gentes instruidas, de gentes cultas. Como muchos eran monjes, eran clérigos, pues tendríamos los temas religiosos. Vidas de monjes, de santos, milagros de la Virgen. Otros, en cambio, abordarán personajes históricos. Por ejemplo, tenemos un libro de clerecía que es el libro de Alejandro Magno, el libro de Alexandre se llama, el libro de Alejandro Magno, que es una biografía del gran conquistador griego Alejandro Magno, donde se aborda este personaje histórico con muchos datos eruditos, etcétera. Y por último, podríamos decir que también abordan cuestiones de índole social, ¿no?, como veremos en el libro de Buen Amor, de crítica social, denuncia
del materialismo de la vida en el siglo XIV, por ejemplo, crítica a la corrupción de determinados grupos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos serían los tres temas principales: los temas religiosos, los temas históricos y los temas sociales. ¿Con qué intención compusieron los autores del Mester de Clerecía sus obras? Fundamentalmente con una intención didáctica. Recordad el concepto de didactismo que vimos al hablar de los géneros literarios. Didáctica quiere decir que tiene la intención de enseñar. Estos autores pretenden enseñar a los lectores o a los oyentes contenidos eruditos, contenidos cultos de historia, de religión o cuestiones de índole social. Son relatos, y son relatos en verso, y por eso utilizaron una métrica, y para ello utilizaron una métrica muy característica, un tipo de estrofa al que se da el nombre de cuaderna vía. La cuaderna vía es una estrofa de 4 versos largos, de 14 sílabas, que se llaman alejandrinos, y que riman todos ellos de la misma manera. Se le da el nombre de cuaderna vía por una estrofa del Mester de Clerecía que decía así: Mester traigo fermoso, non es de llogaría, Mester traigo sin pecado, caes de clerecía. Fablar curso rimado, por la cuaderna vía, a sílabas contadas, caes gran maestría. Fijaos, nos está diciendo el autor que él trae en este libro un mester, un oficio que no tiene nada que ver con el de los juglares, que es de clérigo, y es de clérigo porque es santo, trata cuestiones santas, y sobre todo porque está escrito con rima, con una estrofa que es la cuaderna vía, donde se cuentan los versos, dice a sílabas contadas, ¿no? Todo eso para diferenciarse del mester de juglaría, que utilizaba una métrica irregular, con unos versos más imperfectos, etc. Bueno, ¿cuáles son los autores principales de la clerecía? 2 son los autores principales. Uno es un monje riojano que vivió en el siglo XIII, que se llamó Gonzalo de Berceo, un hombre que escribió fundamentalmente sobre temas religiosos, ¿no? Los milagros de Nuestra Señora es la obra quizá principal de Gonzalo de Berceo. Y el segundo es un autor del que sabemos muy poco, pero sabemos que vivió en el siglo XIV, se llamaba Juan Ruiz, y suponemos que fue arcipreste de Hita. Arcipreste es un cargo eclesiástico de la ciudad de Hita, ¿no? Que está en el entorno de la Alcarria, en la zona de Guadalajara o por ahí. Bueno, pues Juan Ruiz es autor de un único libro que conocemos como Libro de Buen Amor, y es uno de los grandes monumentos literarios españoles, junto con el poema de Emilio Cid, Los milagros de Nuestra Señora y el Libro del Buen Amor. Son las 3 obras fundamentales de este arranque, de este principio de la literatura en español. ¿Qué caracteriza el Libro del Buen Amor? Bueno, el Libro del Buen Amor es un libro muy interesante en el que se mezclan muchas cosas, pero que podemos decir que tiene un hilo conductor en el que el protagonista, el arcipreste, cuenta su propia historia amorosa. Por eso os he puesto aquí estos 2 caracteres. Es una historia amorosa, aunque junto con la historia amorosa hay mucho más, y es además una autobiografía ficticia, porque el narrador coincide con el protagonista. En este hilo conductor de su historia amorosa, pues nos encontramos con un arcipreste, ¿no? que quiere tener amores, pero que fracasa en todos ellos, y que llega un momento en que para tener éxito en esos amores, pues recurre al dios Don Amor, que le llama, y le pide consejo. El dios Don Amor le aconseja pues a qué tipo de mujer debe cortejar, cómo debe comportarse él como amante, y sobre todo le aconseja que busque una vieja que interceda por él ante la joven, ante la dama. Así lo hará el arcipreste. Esa vieja será la vieja Trotaconventos, que le ayudará pues a que algunas de sus historias amorosas pues tengan éxito, ¿no? Ese sería el hilo conductor del Libro del Buen Amor. Todo esto, ya os digo, además de esta historia amorosa, pues hay chistes, coplas a la Virgen, relatos externos. Es decir, un libro bastante complejo, aunque tiene ese hilo conductor que son
que es la historia amorosa del arcipreste, ¿no? Tratado todo ello pues con mucha ironía, con mucho humor. Es un libro muy crítico, es un libro de denuncia, es un libro que cuestiona, ¿no?, los comportamientos sociales, que critica la corrupción de la iglesia, ¿no?, o de los nobles, o incluso del pueblo llano. Bueno, es un libro muy interesante, pero yo os digo, es un libro complejo. Bueno, pues El Mester de Clerecía, con Gonzalo de Berceo, con Juan Ruiz, con otras obras de las que no conocemos los autores, forman esta manifestación de literatura culta. ¿Por qué le llamamos literatura culta? Porque es de autor conocido, Gonzalo de Berceo, Juan Ruiz, porque se puso por escrito y porque se difundió a través del pergamino, del manuscrito, del libro. Por tanto, literatura culta. Volvemos al esquema base y ahora ya, si queréis, lo vamos a ampliar entero para que lo veáis. A ver si podemos reducir y encajar en la pantalla como hemos hecho en otras ocasiones. Aquí tenéis todo el esquema. De todas maneras, igual que en las sesiones anteriores, os he dejado un archivo, ¿no?, con el esquema para que podáis imprimirlo, etcétera. Bueno, pues esta es la primera sesión principal la primera sesión presencial, perdón, de literatura medieval. Espero que os haya aclarado algunos de los conceptos. De todas maneras, ya sabéis, ¿no?, si necesitáis algo, pues toca preguntar. Hasta la próxima.